En Perú, el gobierno revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para este año a 3,3%, son 0,3 de punto menos de lo que anticipaba. Y aunque este es un recorte marginal, pues ya varios analistas apuntan a que los años de crisis política que se han vivido podrían ahora sí pasar factura más seria al país. Vamos a analizar este tema con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi, quien nos acompaña desde Lima. Qué gusto verte. Y bueno, aquí rápidamente en el recuento, desde 2011, 7 presidentes, 4 autoridades de alto nivel requeridas o detenidas por corrupción. Ahora estamos en la era de Pedro Castillo. La situación, de hecho, no es mejor, pareciera que es mucho peor. Preguntarte, Alonso, ¿cómo se traduce toda esta vorágine de crisis política en el crecimiento económico en el día a día? Sí, bueno, gracias por la invitación, Gabriela. Sí, lamentablemente ya tanta conflictividad política ha afectado las condiciones de inversión en el país, ¿no? Y de crecimiento. A nivel macro, tú lo has dicho, las proyecciones son en torno al 3%, tanto este año como en el mediano plazo, con suerte, porque posiblemente vayan a la baja. Pero lo ves en general en el día a día de la población, ¿no? Un deterioro en la calidad y en la cantidad de la provisión de servicios públicos a los ciudadanos, una sensación de caos, de conflictividad política, pero de caos en la prestación de estos servicios, ¿no? Rotación muy alta de ministros a nivel del Ejecutivo, ministros que no tienen las competencias para asumir los cargos, muchos de ellos que tienen investigaciones abiertas, un Congreso también que aprueba ley tras ley que es inconstitucional y que viola los fueros presupuestales del Ejecutivo, fueros que ellos no tienen, entre otros, ¿no? Entonces es una situación lamentable en la cual la política está interfiriendo en la gestión pública y en deteriorar los fundamentos de la economía y las instituciones en general hacia adelante, ¿no? ¿Qué me dices de la confianza del consumidor o de las empresas y en este último caso importantísima para invertir? Están en mínimos, la confianza empresarial cerca de mínimos históricos. Creo que con excepción de 1 o 2 meses al inicio de la pandemia y en la crisis financiera global, está en los niveles más bajos que se tenga registro, y se registra hace como 25 años, digamos. Confianza del consumidor, es cierto, puede estar impactada en parte por lo que mencionabas antes, no por la inflación que afecta el poder de compra de los hogares, pero también está en niveles muy bajos, ¿no? Y diversas encuestas que muestran, digamos, el optimismo de los ciudadanos hacia el futuro, todos están cerca de mínimos históricos, mínimos de 30 años más o menos, ¿no? De los de que se miden estos indicadores. Entonces es un reflejo de lo que te estoy comentando, ¿no? Una sensación de caos, de desgobierno, de corrupción, de ineficiencia, etcétera. Ahora, Alonso, evidentemente el entorno externo es desafiante, hay una conexión muy importante del Perú que está muy abierto al mundo en exportaciones, materias primas, etcétera. China está desacelerando, Estados Unidos, bueno, pues digamos que de momento da señales, aunque todavía no vemos esa debilidad tan marcada. Preguntarte cuánto queda claro que es el entorno externo o el entorno interno y esta crisis las que están afectando hasta ahora en los datos. Mira, los últimos, hasta hace 2 o 3 meses, el tema de inflación global, digamos, evidentemente era un problema, pero si veíamos por el otro lado, teníamos un crecimiento global de socios comerciales muy bueno y precios récord de nuestras materias primas. La principal es el cobre. En situaciones como esas, normalmente la economía peruana, las expectativas mejoran muchísimo y la inversión privada crece muy fuerte. Y esa causalidad se rompió en este ciclo político, no se terminó de romper. Entonces, mucho de lo que estamos viviendo es fruto de la turbulencia interna. A eso se va a sumar, evidentemente, este enfriamiento y estos riesgos que se están generando crecientemente hacia adelante en la economía global, porque no impactan de inmediato. El cobre comenzó a caer hace unos 2 o 3 meses, pero el efecto en la economía peruana se nota, digamos, más o menos 3 trimestres después de manera plena, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, o sea, hay varios factores estos de conflictividad política, falta de norte, que son comunes a muchos países de América Latina, la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, Perú es igual uno de los países que tiene mejores fundamentos macro todavía. El gran tema acá es que los estamos erosionando y sobre todo toda la micro, lo que viene abajo, que nunca fue realmente tan fuerte, también estamos retrocediendo, ¿no? Ese es el gran problema. Creo que eso se va a ir viendo conforme pase el tiempo de manera más nítida, ¿no? Lamentablemente. Por supuesto.
Lamentablemente, claro, porque además yo recuerdo el Perú por mucho tiempo pues ha despuntado vis a vis otras economías en cuanto a desempeño económico cuando se la compara. Para cerrar, Alonso Segura, preguntarte qué debería estar haciendo en un momento como el actual, tan complejo a nivel de entorno externo, el gobierno, qué tipo de medidas tomando, con qué tipo de medidas el Congreso decidiendo o aprobando, para cerrar. Mira, el lado del Congreso, dejar de seguir aprobando leyes que no tienen base constitucional y que implican compromisos fiscales importantísimos a futuro, ¿no? Por el lado del Ejecutivo tiene que cambiar sus políticas, no hace propuestas de políticas, nombramientos que generan mucha incertidumbre. El caso del Ministerio de Economía, van por su tercer ministro, pero es una excepción, ¿no? Son ministros, unos más que otros, pero digamos el actual, el anterior, son ministros de corte tecnocrático, pero lamentablemente son minoría en el gobierno, tienen, digamos, oposición dentro del mismo gobierno. Entonces, lo que necesitaríamos es que el presidente y el resto del gabinete y ojalá el Congreso escuchen las propuestas del Ministerio de Economía, que es un ministerio que todavía se mantiene, por lo menos hasta el momento, razonablemente tecnocrático, ¿no? Yo empezaría por ahí. Podríamos hablar de políticas específicas, pero es básicamente regresar un poco a lo que ya sabíamos, a lo que ya hemos hecho por muchos años, por 20, 25 años, que no funcionó muy bien como país. Un Ministerio de Economía tecnocrático que presenta propuestas políticas y el resto del Ejecutivo y el Congreso, digamos, lo escuchan, ¿no? Banco Central es un banco central independiente, ese sí, pero eso se encarga de una parte nomás, ¿no? Yo creo que va por ahí. Exacto. Pues seguimos pendientes de lo que ocurre en tu país y ahora cuando hablamos ya de los ecos sobre la economía, Alonso Segura, gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias, Gabriela. Hasta la próxima.